A Contrapoder3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres tener las actualizaciones de último momento en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hoy, viernes de debate, cede su espacio para el primer foro antiizquierda de Colombia. Contrapoder3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Hoy tenemos no viernes de debate, sino un foro antiizquierda con dos importantes figuras colombianas. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, Colina. Afortunadamente, como lo decías, hoy vamos a hacer el primer foro antiizquierda capítulo Colombia, ¿no? Para hablar sobre todos los últimos eventos que han venido sucediendo en ese país vecino, que bueno, todo lo que sucede allí nos afecta a nosotros de manera positiva o negativa. Y para ello tenemos a dos invitados tremendos. En primer lugar, Jorge Castro. Él es miembro del Movimiento Libertario Colombia. Ahí lo pueden ver en su franela. Es columnista además del Pan Am Post, director de Unión Editorial Colombia y director de Ampreiteira Consultoría. Y también tenemos a Hernando Carvalho. Él fue congresista del año 98 hasta el 2002. Es empresario. Se dedicó al tema de las comunicaciones hasta el año 98. Actualmente también trabaja en el tema agroindustrial y fue presidente del Fondo Nacional de Ahorros del año 2002 hasta el año 2010. Bienvenido, Hernando. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Mucho gusto, Esteban, mucho gusto, José. ¿Cómo les ha ido? Todo bien, afortunadamente. Hernando. Hola, Esteban. Hola, José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hernando, un gusto. Igualmente, Jorge. Y bueno, fíjense que hubo una noticia que nos agarró a todos de sorpresa y que se habló en toda Latinoamérica por lo menos, que fue el caso, ¿no?, de la casa por cárcel que se le ha dado en este caso al expresidente Uribe. Y quiero empezar un poco con usted, Hernando. ¿Qué lectura usted le da a esta decisión por parte de la Corte? Porque por un lado tenemos, bueno, a guerrilleros que están en el Senado, que están en el Congreso, que incluso a Santrich dijeron, no, bueno, no hace falta darle privación de libertad preventiva, sino que lo dejaron libre y sabemos lo que sucedió con él, pero en el caso de Uribe sí lo hacen. ¿Usted cree que hay algún tipo de agenda política detrás de esto? ¿O si es la justicia haciendo su trabajo en Colombia? Esteban, yo creo que se viene cumpliendo un plan estratégico trazado desde la década de los 90, cuando desaparece la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín. 5 años antes en Colombia, un grupo guerrillero activo había incendiado el Palacio de Justicia y había masacrado a los magistrados de la Corte Suprema. Esto apoyado financieramente por el narcotraficante más famoso que hay en la historia del mundo, que era el señor Pablo Escobar Gaviria, quien había aportado $2 millones para esta toma. Pero a partir de la caída del muro de Berlín y a partir de la desaparición de la Unión Soviética, Cuba, que ha sido, digamos, como el país de donde han salido todos los procesos guerrilleros y criminales para la América Latina desde que llegaron, desde que se tomaron el poder, pues se quedó sin su financiador más importante, que era la Unión Soviética, y entonces él coge a un joven sindicalista en Brasil, que es el señor Lula da Silva. Crean el famoso Foro de Sao Paulo. Este era un sindicalista importante en Brasil y Fidel Castro lo veía hacia futuro como un posible candidato presidencial. En el momento en que cae la Unión Soviética, ellos inmediatamente entienden que no pueden tomarse el poder de los diferentes países, el poder político en los diferentes países por las armas, y deciden apostarle a un proyecto político para tomarse el poder a través de la elección, de las vías democráticas. Y ahí es cuando se plantea realmente
todo lo que viene sucediendo y cómo vienen cumpliendo ellos con ese plan estratégico que finalmente termina en la captura, en la pérdida de la libertad del presidente Uribe, que ha sido una contención para ese socialismo, comunismo, no solamente en Colombia, sino en toda América. Y hay que recordar, digamos, dentro de este proceso, que ellos adoptan unos temas que son fundamentales para exacerbar a las poblaciones de América Latina. Y entonces toman, por ejemplo, el colectivo LGTBI, al cual habían perseguido durante toda la historia. Todos los regímenes comunistas han perseguido a la comunidad LGTBI. Recordemos que el señor Ernesto Guevara fue el primero en adoptar unos campos de concentración para los miembros de la comunidad LGTBI, y hay documentados en una especie de auditoría forense que él mismo llevó a cabo, el mismo Ernesto Guevara llevó a cabo, en donde documenta 180 asesinatos. Eso no es nuevo. Y cómo la Unión Soviética apenas en el año 1997 retira del Código Penal un artículo que condenaba a 5 años de prisión a todo aquel que se le demostrara que era homosexual o que se tuviera algún antecedente. Y en China se castraba, por constitución se castraba a los homosexuales, se castraba químicamente a los homosexuales. Y ahora lo vimos que Xi Jinping, para poder Putin, para hacer aprobar su extensión en el poder, también incluye la prohibición de los matrimonios LGTBI. Cuenta que en Colombia, después de la caída del muro de Berlín, un partido, el Partido Liberal, que es el partido de gobierno del año 90 al 94, convoca una Asamblea Nacional Constituyente porque habían hecho un proceso de paz con el M-19 y el M-19 se toma esa Asamblea Nacional Constituyente y prácticamente copian la Constitución de la Unión Soviética en la Constitución colombiana y empieza diciendo: Colombia es un Estado social de derecho. Esa palabra social es de las cosas más peligrosas, que son los derechos. Entonces convirtieron las necesidades y los anhelos en derechos, porque estaba plasmado así en la Constitución de la Unión Soviética. Entonces volvieron derechos a cosas que no son derechos, digamos que la gratuidad en la educación, que el sistema de salud, que la vivienda, y todas las necesidades y anhelos de la población las plasman como derechos fundamentales, cuando los derechos fundamentales están claramente definidos: el derecho a la vida, el derecho a una justicia en igualdad de condiciones. La única igualdad por la que uno debe luchar es por la igualdad ante la ley, y eso no ocurre. Y entonces, porque todos somos iguales en un sentido moral, y desde el punto de vista de la dignidad, todos somos iguales. Pero aquí, en la Constitución, se adoptaron unos privilegios para unas minorías, porque ellos entendieron que si tenían conflictos políticamente, ellos tenían razón de existir, la izquierda tenía razón de existir. Entonces crean los colectivos indigenistas, los colectivos ambientalistas, los colectivos LGTBI, y en América Latina la primera expresión indigenista fue en Bolivia, porque allá habían detectado al líder cocalero Evo Morales, y de allí sale la primera manifestación indigenista de América Latina, y eso se vino para Colombia también. Entonces, este es un plan estratégico que se ha venido cumpliendo, y obviamente que después de la Constitución del 91, esto ha sido un desastre, y hoy las Cortes, digamos que el Foro de Sao Paulo se puso unos propósitos: coaptar el sindicato de la educación en toda América Latina, coaptar sindicatos de diferentes sectores de la economía, cooptar medios de comunicación y también
cooptar la justicia. Y entonces nosotros vemos una justicia totalmente cooptada. No me extiendo más para darle la palabra a mi compañero Jorge. Y fíjate, también es así en el tema de la justicia, Hernando, que en Venezuela lo vimos. El caso de la constituyente siempre es bueno recordarlo. Cuando nosotros, cuando Hugo Chávez convoca a la constituyente para cambiar la constitución anterior no tenía la constituyente como un mecanismo de cambio. Y bueno, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, que ya estaba infiltrada, dijo no hay problema, así se puede utilizar. Y por eso es tan importante el tema de la justicia y por eso te preguntaba el análisis con respecto a esta persecución, si se puede decir así, en contra de Uribe. Ahora bien, Jorge, siguiendo ese caso y el tema de la justicia, que bueno, vemos que hay justicia para unos, pero para otros no. Unos somos más animales que otros, ¿no? Como el tema de... unos somos más iguales que otros, como el tema de la granja de Orwell. ¿Tú crees que la percepción del colombiano en general, ¿no? El colombiano de a pie, es que el sistema de justicia colombiano ha sido infiltrado y está siendo manipulado? ¿O tú sí crees que, por ejemplo, la mayoría de los colombianos está aplaudiendo, por ejemplo, esa actuación en contra de Uribe, bueno, con toda la fuerza, pero a Santrich sí se le permite que esté libre? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Que estás haciendo un tema de la reflexión sobre el sistema de justicia. El sistema de justicia, digamos, tenía mucha relación con el sistema politiquero, partidos tradicionales muy corrompidos, que utilizaban el sistema judicial para sacar, digamos, a sus enemigos políticos en distintas etapas del proceso electoral, desde el concejal de pueblo que intentaba sacar al alcalde para poder ser el próximo alcalde, o el gobernador al senador. Es decir, la justicia siempre ha estado en función de los proyectos político-partidistas, y lo que nosotros estamos viendo hoy en lo que sucedió con el presidente Uribe no es solo, sino la versión en la cúpula de ese proceso politiquero, integrando, porque el proceso politiquero en Colombia, en su máxima expresión, en Juan Manuel Santos, integrado, digamos, por toda esta estrategia del Foro de Sao Paulo, que como en el proyecto en España, el socialismo y el comunismo se están integrando en la fase de disolución del Estado de Bienestar a nivel mundial, digamos, de esas reivindicaciones que ya no puede financiar ningún Estado. Pero lo digo es porque Colombia, hay un caso que yo conozco, dos casos de cortes de cierre en Colombia, una del Consejo de Estado, que hizo una pérdida de investidura, de un personaje que conoce muy bien el doctor Carvalho, que es Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Luis Alfonso Hoyos Aristizábal es la política de una de las personas, sin haber estado nunca, digamos, 100% de acuerdo con sus cosas, fue el primer matonaje político que yo vi, y fue un varón electoral. Él ganó la gobernación de Caldas, o fue un candidato muy prestante para la gobernación de Caldas, y su contradictor regional compró en el Consejo de Estado, digamos, los votos suficientes para hacer una pérdida de investidura absurda, que hoy está, digamos, en cortes internacionales, y finalmente, digamos, ser uno de los líderes prominentes. Para ponerte el ejemplo de esto, para hacer la siguiente afirmación, Luis Alfonso Hoyos era el político detrás de Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga era el empresario de un grupo de muchachos que había surgido de un pueblito de aquí, de Caldas, que a través de, pues obviamente, redes empresariales y mucho trabajo cívico, descollaron a nivel nacional, y Oscar Iván, digamos, no tenía que haber sido el candidato, probablemente tuvo que haber sido Luis Alfonso en otro momento histórico del país. Pero si a personajes como esos los politiqueros son capaces de utilizar las altas cortes para inhabilitarlos, pues uno habría esperado que personajes como el presidente Uribe pudieran contenerse un poco, pero no lo hicieron. Te voy a dar un segundo tema de las cortes que a mí me encanta denunciar, pero porque este caso tiene mucho poder para el futuro, digamos. Y fue el caso del almirante Arango Bachi. El almirante Arango Bachi, el ministro en ese momento Santos, lo enlodó, lo metió en la cárcel por narcotráfico, por todas estas cosas, y la Corte Suprema finalmente lo absuelve. Pero en el día que yo entiendo que un vicealmirante de las calidades de Arango Bachi tiene que ir, digamos, a la cárcel con falsas pruebas de narcotráfico, en un nivel tan alto de la jerarquía militar, ahí me di cuenta que el sistema de justicia está al servicio de los intereses politiqueros. Que los politiqueros se creen más inteligentes que los comunistas, ese es el problema de los politiqueros, y hicieron caer América Latina. Pero nuestras cortes son politiqueras, la decisión contra Uribe en este caso es politiquera y tiene un interés preciso en las elecciones del 2022. Lo que sí creo es que les va a salir el tiro por la culata, y creo que han cometido el error más torpe y tonto del proyecto político antiuribista que hay en Colombia, y es convertir a Uribe en mártir. Yo quiero hacerles...
Yo quiero hacerle a ambos una pregunta, ¿no? Y quiero que sea lo más breve posible, para poder abarcar todos los temas que son importantes con respecto a Colombia, lo que está pasando con el presidente Uribe. Entonces, ¿cuál va a ser el final del presidente Uribe? ¿Va a terminar judicializado? ¿Lo van a condenar? ¿Va a ser absuelto? ¿Cuál va a ser el final del presidente Uribe de acuerdo a esta acción ilegal de las cortes o del sistema judicial colombiano, que obviamente está tomado por los izquierdistas? Comenzamos con el congresista, excongresista Carvalho. Gracias, José. Sí, yo creo que el tema del presidente Uribe se va a dilatar hasta el año 2022. Digamos que esto no lo van a cerrar antes de las próximas elecciones presidenciales, precisamente para no generar, digamos, más propuestas políticas distintas a las del centro democrático y a las de la izquierda. Entonces, yo creo que ese tema del presidente Uribe va a permanecer durante los próximos 2 años. Él ha pedido que su juicio sea público, que todas las causas de su aprehensión sean públicas, que la Corte Suprema haga un juicio público con todas las pruebas, que él está dispuesto a que toda la opinión pública lo conozca. Y como dice Jorge, yo creo que la izquierda cometió un error, pero lo importante en este momento era disminuir, acabar con la moral, tanto del expresidente Uribe, la moral de su familia y la moral de buena parte de la sociedad. Pero esa sociedad está reivindicando el nombre del presidente Uribe a través de marchas pacíficas, porque eso diferencia el centro democrático, digamos, de la izquierda colombiana, siendo el centro democrático un partido socialdemócrata también, porque eso no podemos equivocarnos. Digamos, ellos no abrazan todas las ideas de la libertad. Lamentablemente, yo soy fundador o fui fundador del Centro Democrático y respetuosamente presenté mi renuncia precisamente a raíz de las decisiones que ha venido tomando el presidente Duque, quien va después del presidente Uribe seguramente a liderar ese partido. Pero yo creo que este problema está lejos de terminarse, José. Bueno, Jorge. Completamente de acuerdo con el doctor Carvalho. Aquí hay un tema que creo que es fundamental de este error, y es que incluso, supongamos el peor de los escenarios, y es que el presidente Uribe termine en la cárcel, le den casa por cárcel, por su edad, por la condición, tal, le den la casa por cárcel, lo que están haciendo es convirtiéndolo en nivel leyenda. Entonces aquí hay un tema, digamos, y es que una cosa es controlar al político y otra cosa es controlar al símbolo, y lo que han hecho es precisamente todo lo contrario. Cuba, precisamente lo que hizo con el Che Guevara fue, digamos, desatar un símbolo que fue claramente, digamos, el abanderado de un proyecto. Yo creo que si se siguen equivocando van a terminar convirtiendo al presidente Uribe en la bandera política de anti-izquierda, no solo de América Latina, sino quizás continental, porque no es un Pinochet, no es... Y la causa finalmente que le están tratando de llevar es absolutamente, digamos, endeble. Entonces, eso para decir, digamos, que así en el peor de los casos él terminara ejerciendo su labor de abuelo en su casa, por cárcel y tal, están cometiendo un error. El único problema, sí, que sí es el centro democrático, es que el gran elector para las elecciones parlamentarias del 2022 es el mismo presidente Uribe. Si Uribe no camina por Colombia, no va a sacar los mismos votos. Y yo creo que el cálculo politiquero es ese, es no tanto cómo mandan a la cárcel a Uribe, sino cómo cambia la composición del Congreso sin Uribe en la campaña. Pero eso me lleva a hacerle otra pregunta a ambos. Si bien es cierto de que esto pudiera elevar el nivel del presidente Uribe, que ya es bastante conocido, bastante famoso en América Latina, sobre todo por haber sido ese muro de contención en contra del Foro de Sao Paulo y el socialismo, también yo pienso que el colombiano de a pie pudiera ver, como lo vemos mucho afuera, que el presidente se ha equivocado a la hora de escoger a las personas que los van a suceder o que van a tomar el bastión en el liderazgo en Colombia. Yo pienso que con Santos hubo un error, creo que con Duque también ha habido un gran error. El colombiano de a pie, al ver estas dos cosas, estas dos decisiones que en cierta forma pues, no han sido las más acertadas, no se distanciará un poco o no verá con resquemor sobre quién va a recaer el liderazgo
posteriormente para tomar el liderazgo dentro del país, tomando en cuenta lo que ha pasado con Santos y lo que ha pasado con Duque, que ambos dos, bueno, tuvieron la buena prueba del presidente Uribe. Comenzamos con el congresista Carvalho. Sí, José, tienes toda la razón. Yo creo que el presidente Uribe cometió un gravísimo error cuando decidió apoyar decididamente la candidatura de Juan Manuel Santos. Algunas personas cercanas a él le advertimos, incluso recuerdo en el avión presidencial en una oportunidad que una excongresista le dijo: presidente Uribe, usted no apoya a Juan Manuel Santos porque yo lo conozco muy bien, le dijo, y es una persona de no fiar. Esa persona lo puede llevar a usted a la cárcel en 6 meses. No lo llevó a la cárcel en 6 meses, pero después de 10 años lo tiene preso. Eso es una estrategia que tenía Santos, claro. Ahora, Santos, a diferencia de Duque, Santos es un ser perverso. Yo lo conocí siendo ministro de Hacienda. Yo era congresista en ese momento, le hice unos debates muy fuertes al gobierno del presidente Pastrana, quien se había elegido en ese momento con unos recursos que habían sustraído del Banco del Pacífico de Ecuador. Yo hice una correría por Miami, por Panamá, por Ecuador, haciendo la investigación, e hice el debate más largo en la historia del Congreso en Colombia, en donde participó el señor Juan Manuel Santos, y yo conocía las condiciones y las calidades del señor, las calidades personales y profesionales del señor Juan Manuel Santos, y por eso yo no apoyé a esa candidatura. En el caso de Duque, a diferencia de Juan Manuel Santos, yo creo que Duque es un hombre bien intencionado, pero es un hombre sin experiencia, que no conocía el país y que no tenía una ruta clara. Y adicionalmente, el presidente Uribe es demasiado demócrata y nunca quiso intervenir en las decisiones que tomaba el presidente Duque. Y el presidente Duque pensó que iba a poder sacar al país de las dificultades en las que le había dejado Santos con sus compañeros de colegio y de universidad. Y entonces optó por tener, digamos, a sus amigos más cercanos del bachillerato y de la primaria y de la universidad junto a él, sin ningún tipo de experiencia política. Ahora, no sé qué va a pasar realmente, porque hay algunos candidatos dentro del Centro Democrático para las elecciones del 2022. Hay por lo menos 5 candidatos presidenciales. Está Rafael Nieto Loaiza, está Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, está Carlos Holmes Trujillo, está Marta Lucía Ramírez. En fin, hay una serie de candidatos, pero yo creo que ninguno en este momento tiene el fervor de la base del Centro Democrático. Tampoco la tenía Duque en su momento. Quien pone a Duque en ese pedestal es el presidente Uribe, que tiene el capital político. Lo mismo que hizo con Santos. Santos no hubiera sido capaz, con su votación propia, de ser el presidente de la Junta de Administración del edificio en donde vivía. Él no es un hombre ni carismático, él es un hombre malintencionado, pero no sé qué va a pasar realmente hacia adelante con las candidaturas del Centro Democrático. Jorge. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Carvalho, y voy a complementar en 2 líneas. Primero, creo que es muy importante, más que hablar de Uribe en esta fase de la historia, es en hablar de Juan Manuel Santos, porque el verdadero lastre que tiene este país en la próxima década es Juan Manuel Santos. Y yo creo que sí es muy importante denunciarlo como el hombre calañoso que es, bajo, rastrero y peligroso, no solamente para Colombia, sino para la región entera. Entonces, incluido Estados Unidos. Entonces, yo creo, digamos, que sí es muy importante volver a señalar ese problema, pero que además yo no creo que, digamos, fue una equivocación de Uribe, porque Uribe no es un santo, y Uribe hizo un pacto con el diablo y el diablo se lo cobró. Y eso también estará dentro de sus quehaceres. Pero lo cierto es que hay un tema de las bases del uribismo que en este momento, incluso Duque no ganó con el uribismo, Duque ganó con una coalición de gobierno. Y estaba Marta Lucía Ramírez, que es mucho más que lo de que era el Centro Democrático, y estaba el mismo Alejandro Ordóñez. Y es probable, y si no hubiera sido porque Petro era el que estaba en la segunda vuelta, digamos, Duque tampoco habría tenido apoyos del Partido Liberal, del Partido de la U. Luego, digamos que la capacidad de movilización del uribismo, como era la pregunta inicial, es muy baja, porque adicionalmente en la campaña del no y la negociación que hubo con el referendo, también el mismo presidente Uribe alimentó
la desazón y la desilusión de sus bases. Ahora hay una reilusión y una reideologización en todo el espectro, pero sin duda va a haber una coalición de gobierno anti-izquierda que ganará las elecciones del 2022 y que tiene que tener algunos temas claros. Yo creo, digamos, que hay un gallo que no es tan tapado, que probablemente va a venir a recoger mucho de este debate, que va a ser Luis Alberto Moreno, y que, digamos, va a tener ahí como unas implicaciones distintas en términos del poder político dentro de esa coalición de gobierno. Pero va a seguir siendo, entre el 2022 y el 2026, un proyecto político muy frágil si no contenemos la amenaza que es para Colombia y para América Latina, Juan Manuel Santos. Fíjense algo, ustedes están, primero que estamos hablando, ¿no?, de las fallas del sistema de justicia, ¿no? Y ahora, bueno, que estamos hablando también de las propias fallas del presidente Uribe a la hora de escoger quizás a los que vienen después de él. La pregunta en ambos casos, y para los dos, sería, ¿cómo solucionamos esos problemas? Porque el diagnóstico lo podemos hacer, pero ¿cómo solucionamos el tema de la justicia, que es muy importante? Con un sistema de injusticia, Colombia eventualmente cae, si eso se mantiene así. Entonces, eso es un gran problema que hay que solucionar. Y pienso que tuviera mucha influencia también la persona que lleve las riendas del país. Entonces, ¿cómo logramos colocar en las posiciones de poder, incluida la presidencia, de allí para abajo, a las personas más indicadas, que realmente no sean socialdemócratas, ¿no?, como dijo Hernando, sino personas liberales que promuevan un modelo distinto, y de allí para lograr depurar el sistema de justicia? ¿Cómo lo hacemos? Empezamos con usted, Hernando. Bueno, Jorge, Esteban, yo creo que lo que dice Jorge es cierto. El 2022 es un año importante, pero igual se sigue cumpliendo el plan estratégico ya no del Foro de Sao Paulo, porque desapareció, ahora es el Pacto de Puebla, que lo lidera otro delincuente. Este Pacto de Puebla, me enteré ayer que vi un resumen de una videoconferencia que tuvo el señor Iván Cepeda, la señora Clara López, con un periodista chileno. El líder de esa coalición, el líder del Foro de Puebla, del Pacto de Puebla, es el señor Ernesto Samper Pizano, quien no tiene visa a los Estados Unidos porque se hizo elegir con dinero del narcotráfico. Inicialmente se había hablado de $6 millones. El hijo de los Rodríguez Orejuela, uno de los hijos de los Rodríguez Orejuela, escribió un libro de 1000 páginas en donde muestra que realmente ellos en la segunda vuelta le dieron $10 millones para la financiación de la campaña en el año 1994. Cuando es elegido Ernesto Samper Pizano, una persona que debería estar presa en Colombia. El señor Juan Manuel Santos, de igual manera, él no solamente gobernó y destruyó la moral del país, sino que adicionalmente destruyó la economía del país, porque la economía la dejó vuelta trizas, con una deuda pública impagable. Nosotros tenemos una deuda pública que supera con creces los $170 mil millones entre la deuda pública externa y la deuda pública interna, sino que adicionalmente no corrigió los problemas que se venían acumulando de otras áreas del gobierno y del Estado. Entonces, a mí me parece muy grave lo que está ocurriendo, y considero, a diferencia de lo que cree Jorge, que una persona como Moreno pues no es la llamada precisamente a liderar un proyecto político de estas características, porque es un hombre totalmente desconocido del panorama nacional en lo que tiene que ver con los problemas reales del país. Es una persona que lleva 20 o 25 años viviendo en los Estados Unidos, primero como embajador de Colombia en el gobierno de Pastrana, estamos hablando desde el año 1998, siguió siendo embajador con el presidente Uribe y después fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante 2 periodos. Está totalmente desconectado de la realidad nacional. Además de los problemas, digamos, los eventuales problemas judiciales que pueda tener por otras actuaciones en el pasado, precisamente cuando eligieron al presidente Pastrana a través del Banco del Pacífico, cuando Luis Alberto Moreno era el presidente de su junta directiva en Ecuador. Pero bueno, yo creo que hay que trabajar por un proyecto
liberal, realmente liberal, no del Partido Liberal. Recordemos que lo que les estaba diciendo del Partido Liberal, imagínense que el Partido Liberal se peleó el ingreso a la Internacional Socialista en el año 1992 y ¿sabe con qué partidos competía en ese momento para que fuera aceptado? Con el M-19 que acababa de hacer el proceso de paz y quien lideró la Asamblea Nacional Constituyente. Y el brazo armado, el brazo político en ese momento de las FARC, que era la Unión Patriótica. Esos eran los partidos que se disputaban el ingreso a la Internacional Socialista que finalmente se la dieron al Partido Liberal. El Partido Liberal en Colombia no es un partido realmente liberal y por eso algunos jóvenes como Jorge y como otras personas han decidido abiertamente liderar proyectos, por lo menos en un tanque de pensamiento que es el movimiento libertario de las ideas liberales, realmente liberales, el respeto irrestricto al proyecto de vida de todos los ciudadanos. Entonces, todavía falta, digamos, un tiempo para que ocurran eventos especiales. Ayer salió una encuesta, por ejemplo, ya una primera encuesta presidencial, y la lidera el señor Gustavo Petro, que es izquierda radical, pero la lidera con un 18%, mientras que el no sabe, no responde tiene un 25%. Y de ahí sigue el señor Fajardo con un 16%, una persona que no sabe lo que dice, no tiene ningún proyecto político, no tiene ningún proyecto económico, no tiene ningún proyecto para sacar adelante a Colombia. Luego sigue el señor Juan Manuel Galán, que es el hijo de un ex mártir o un mártir asesinado en el año 1989 de Luis Carlos Galán, que seguramente iba a ser el presidente de la República, pero lo asesinaron. Y él no tiene ni idea tampoco de lo que es el manejo del Estado. Entonces, ninguno de ellos está proponiendo cosas importantes como el tema de la justicia en Colombia. La justicia tiene unos problemas inmensos que están, digamos, metidos en la Constitución de 1991 cuando les dieron facultades para elegir a miembros del Estado como el Procurador General, dar ternas para el Fiscal General de la Nación. Entonces se volvieron electoreros, entonces se volvieron politiqueros a partir de esa época y ya habían desaparecido, digamos, las figuras importantes de la jurisdicción, de la parte judicial en Colombia, porque habían sido asesinados 5 años antes, y estos nuevos realmente son personas más dedicadas a los negocios y a los negocios ilegales de comercializar fallos. Y está cooptado por un sector importante de la izquierda, y entonces sale un magistrado de unas calidades terribles para dejar como sucesor a uno de sus auxiliares, y eso es lo que ha venido ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, por ejemplo, que avaló de una manera fraudulenta el plebiscito para darle garantías a Santos de que pudiera sacar su proyecto de vida, porque el proyecto de vida de Santos era convertirse en Premio Nobel de Paz para recorrer el mundo como lo está haciendo y volverse importante con figuras como la Fundación Rockefeller o como la fundación del señor George Soros a nivel internacional. Fíjate algo, Jorge, yo escucho lo que está diciendo el excongresista Carvalho y me preocupa, porque no es nada más lo que estábamos analizando antes con el sistema de justicia y todo eso, pero cuando me habla de las encuestas, bueno, 3 personas, que uno es izquierda radical y los otros 2 no saben absolutamente lo que está haciendo, ahí es justamente donde estamos viendo la falla, y por eso la pregunta, y la reitero también ahora contigo, Jorge, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos toca a nosotros para solucionar todos esos problemas? Claro, lo primero es, digamos, uno cuando está peleando no se concentra tanto solamente en los golpes que le dan, sino mientras le están dando los golpes hay que apuntar bien dónde está la cara, dónde está el riñón, dónde está la entrepierna y enfocarse y dar con contundencia. Y eso implica tener distintos estratos en el debate. Pero lo primero que uno puede tener, y una cosa que yo te había advertido es, yo creo que hay un problema en nuestras redes, incluso libertarias, es este agotamiento con la sensación de derrota. Y creo que ha convertido en un espíritu existencial el camino de la servidumbre, porque lo cogieron como manual para hacer llorones en medio de las redes. Yo creo que tenemos,
yo sigo creyendo que el proyecto del 2022 lo va a mantener la coalición gobernante. Digamos, tengo una lectura distinta, no es que me guste Luis Alberto Moreno, ni mucho menos. Comparto, digamos, la lectura incluso más crítica de él sobre sus vínculos en el pasado con el Banco del Pacífico y cómo se convirtió en el banquero de América Latina. O sea, todo eso está para el escrutinio. Sin embargo, sí creo que la coalición gobernante va a ser esta, la que hoy mantenemos. En medio de la crisis monetaria y financiera que hay, no va a haber presupuestos de otros lados para financiar proyectos políticos, las campañas son complicadas, entonces un presidente con chequera igual puede ser muy importante en un proyecto, en un partido como este. Eso para decirte, digamos, que hay elementos de victoria que nosotros tenemos que seguir apuntalando, y yo no es que esté comprándome el proyecto de la coalición gobernante. Lo que te estoy diciendo es que, con todo y que entiendo, digamos, que las encuestas están recordando las elecciones del 2018, todavía no asimilan el debate del 2022. Y aquí viene también el otro nivel que me pareció muy importante. Nosotros, y por eso me gusta que se haya hablado del Grupo de Puebla, el doctor Carvalho ha dicho el tema del Premio Nobel de Paz, porque hay una cosa que sí tenemos que empezar a hacer, y la tenemos que hacer entre colombianos y venezolanos, porque el destino es común. El destino es común, y es empezar a dar golpes duros a nivel internacional en estrados judiciales internacionales. Número uno, la Corte Penal Internacional hay que hacerle presión, y eso hay que hacerse la presión ciudadana entre los ciudadanos de Venezuela y de Colombia. Necesitamos que la Corte Penal Internacional actúe por los crímenes en Venezuela para que, además, destapando los de Venezuela, se destapen los de Colombia. Las FARC probablemente no va, y Timochenko y todos estos criminales no van a cumplir pena por la Corte Suprema de Justicia colombiana, pero sí están las condiciones para empezar a pensar en proyectos penales en la Corte Penal Internacional, porque aquí efectivamente se pasaron por la faja un proyecto de transición punitiva. Entonces, digamos, son varios frentes. La frente de la lucha judicial es una frente de la lucha. En este nivel de nuestra historia común binacional, es darle el premio Paz a Juan Manuel Santos. Ya hay un caso que sirve anillo al dedo para hacer eso, y es el caso del secuestro de Lorenza Ley y la entrega para la tortura en el Licoide. Esto, gústele o no le guste a Lorenza Ley, de paz del premio Nobel, y que les dé vergüenza a los noruegos, a los ciudadanos noruegos, porque sus parlamentarios hayan entregado, digamos, a un criminal como Juan Manuel Santos un premio Nobel. Y deberíamos intentar que fuera uno de los primeros premios Nobel de paz donde el Comité de Paz pide disculpas y se lo quita. Y eso son acciones que son distintas a todo el tema de ir construyendo y formando opinión pública. Yo para eso, pues hago parte del movimiento libertario, estamos dando unos debates, además integrando el sector empresarial, el sector académico, en temas de formación de principios y doctrinarios. Y eso no estaba hace 4 años, y eso no estaba hace 2 años. Soy optimista, estamos dando los golpes, estamos aguantando los que nos dan, pero no nos estamos quedando quietos. Entonces, digamos, eso para que los liberllorones dejen de, digamos, de asumir cosas como que los impuestos son un robo, lo son, pero papi, mándame, haz una propuesta para recortar el gasto fiscal, haz una propuesta para que se elimine un ministerio, recoge firmas en tu cuadra, por lo menos quita, digamos, el papel higiénico ahora que estamos todos en trabajo digital para que no se sigan gastando el papel higiénico en una entidad pública. Hombre, hay tantas cosas en las que nosotros podíamos devolver golpes, pero en los golpes judiciales, en este momento de nuestra historia, son internacionales. Y una cosa que ahora me preocupa mucho, dejamos de hablar del PR, porque estamos descorazonados, porque estamos tristes, porque no funcionó como era. Pues pongamos, jodamos, perdón la expresión, pongamos de nosotros, digamos, a ellos a blandir los puños, pero no podemos tener ni sostener la postura de que siempre somos los eternos derrotados. Eso no puede pasar, y por lo menos en Colombia no ha pasado. Nos han dado muy duro, pero nunca nos han ganado. Bueno, esto ha sido una conversación bastante interesante, tanto con el congresista Carvalho como con Jorge Castro, y yo quiero hacer una última pregunta final, y donde pueden dar sus conclusiones, inclusive de manera muy breve, para no extendernos. Y ya para finalizar, ¿la izquierda tomará el poder en Colombia en algún momento? Comenzamos con el congresista Carvalho y sus conclusiones. Bueno, digamos que ese es el anhelo que ellos tienen. Como dice Jorge, nosotros creo que tenemos herramientas para seguir conservando de alguna manera las libertades, así sea un poco limitadas, que tiene el país por su modelo económico y su modelo político muy socialdemócrata y muy keynesiano, pero eso es mejor a
tener a la izquierda radical. En el video que vi en el día de ayer y que está en YouTube, Iván Cepeda Castro está absolutamente convencido que si ellos se coordinan dentro de las diferentes fuerzas de izquierda moderada y de izquierda radical que tienen, podrían llegar al poder en el 2022. Yo coincido con Jorge en cuanto a que el gobierno tiene una chequera y que eventualmente podría utilizarla para poder mantener una coalición de gobierno en el poder de unas ideas socialdemócratas. Yo creo que el movimiento liberal tiene que participar en ese proyecto del año 2022 y aunar esfuerzos para poder llegar a ciertos sectores de los millennials a quienes les han tergiversado la historia por la manipulación del lenguaje que tiene la izquierda, porque hay una clara manipulación del lenguaje. Decía este señor Cepeda, por ejemplo, que la toma del Palacio de Justicia asesinó, en la retoma fue que se asesinaron a los magistrados. Eso es una manipulación del lenguaje y una tergiversación de la verdad. Pero muchos jóvenes con la captura del presidente Uribe, del expresidente Uribe, celebraban sin conocer realmente cuál es la historia, porque solamente conocen la historia que les han dado los presidentes que están cooptados por FECODE, que es el sindicato de maestros y que está totalmente alineado con esos proyectos de la extrema izquierda. Entonces, tenemos que seguir luchando, seguir trabajando, Jorge. Yo creo que hay oportunidades de hacerlo. Yo cuando vi esos candidatos, y quería hacer referencia a eso, cuando yo vi esos candidatos y esos porcentajes, la verdad me dio tristeza y dije, no puede ser que Colombia esté pensando en que cualquiera de estos personajes que están apareciendo en esas encuestas pueda ser el próximo presidente de Colombia, porque eso realmente sería un desastre. Ahí no hay ningún proyecto, ni político, ni económico, ni de sacar adelante a Colombia de la encrucijada en que en este momento la va a dejar mucho más profundizada el tema del COVID-19. Jorge, tu conclusión y tu respuesta, a ver si tú consideras que la izquierda puede llegar a tomar el poder en Colombia. La izquierda lo tomó hace décadas. O sea, digamos, aquí la tomó no solo por Colombia, es que si la toma en Estados Unidos, digamos, nos envió aquí todas las instituciones estatistas, el keynesianismo. Colombia tenía un espíritu de liberal cosmopolita, nosotros teníamos comercio internacional. Es que aquí el problema, digamos, de la difusión de las ideas arranca por Estados Unidos. Luego, el debate ideológico principal es en Estados Unidos. Aquí podemos hacer mucha contención, inteligente, apresurada, menos, pero digamos, donde se construye el bozarrón sonoro para el resto del mundo, culturalmente hablando, ideológicamente hablando, es Estados Unidos. De ahí, aunque me preocupa un poco las elecciones de Estados Unidos, también soy optimista, ya que hay muchas cosas por hacer, porque reitero, cuando uno lleva ciertos años, digamos, acompañando el tema político y empieza uno a notar, empieza a ver como en la historia de Kinder, empieza una gotica, dos goticas y empieza a caer un poco de gente y ahora no es uno que otro tuitero que menciona a Mises, a Hayek, que sale con memes y no sé qué, sino que ahora hay redes también de millennials, porque están los millennials mamertos, pero hay millennials estudiosos de la libertad, juiciosos, que convocan programas, que convocan proyectos, que están entusiasmados, que se integran intergeneracionalmente. Yo soy absolutamente optimista y creo, sinceramente, los próximos 10 o 12 años vamos a ver un renacer de esta región, de esta parte norte de Sudamérica, especialmente porque una de las cosas en las que yo me estoy preparando distancialmente es el milagro venezolano. Lo que vamos a vivir y lo que nos tenemos que preparar como campeones que somos es que vamos a ver una Venezuela en muy corto plazo buscando inversionistas, buscando proyectos comerciales. Yo les había dicho una vez a ustedes por aquí que nosotros ya con unos amigos libertarios venezolanos estamos pensando entre una autopista Valledupar y Maracaibo. Son los proyectos de la victoria los que nos están haciendo falta para convocar el entusiasmo de los millennials que no se les están contando otras cosas. Ya esos proyectos creo que hay mucha gente que está dispuesta a pensarlos. Internet es una buena prueba de eso. Así que más feliz que nunca de haber escogido las banderas de la libertad, porque estamos en la ola ganadora. Sin embargo, los bañistas de izquierda no se han dado cuenta que los vamos a desnudar y los vamos a mandar con arena bajo los calzones.
Bueno, que así sea. De verdad, muchísimas gracias, Hernando. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado en el primer foro Antiizquierda, capítulo Colombia. Esto se va a repetir. Vamos a estar discutiendo mucho y sobre todo el tema de Colombia que nos importa tanto, porque como muy bien lo dijo Jorge, es el mismo destino. Si en Colombia llueve, bueno, en Venezuela también nos cae un poco de agua, así que eso lo vamos a seguir tratando. Muchísimas gracias de dar brillantes ambas exposiciones. Colina. Bueno, muchas gracias tanto a Jorge como al excongresista Carvalho por haber participado en este primer foro. Y bueno, como dijo Esteban, este es el primero de tantos que vamos a estar discutiendo porque es sumamente importante lo que pasa políticamente en Colombia, porque como todos sabemos, pues afecta directamente a Venezuela. Muchas gracias por haber estado en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta el lunes. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.